Bueno, como todos sabemos, hay en el mundo de la generación del conocimiento, eh, hay dos grandes formas de generar conocimiento, ¿no? Desde la filosofía nos enseñan que el conocimiento se crea desde la nociología, que es una manera de cultivar el conocimiento de generación en generación, todo tipo de conocimiento, pero a través de la epistemología generamos un conocimiento ordenado, organizado, que puede ser recreado las veces que sea posible, lo que le llamamos el conocimiento científico. Para generar este conocimiento, bueno, la mayoría de los jóvenes que están aquí en este taller, si no es que todos, hicieron una tesis de licenciatura para poderse graduar, y para ello llevaron a cabo todo un proceso de investigación con todos los elementos que tiene proceso de generación de conocimiento, desde la definición de un problema de investigación, que es lo primero que se le pide al estudiante cuando va a elaborar una tesis, o sea, qué es lo que le interesa investigar, ¿no? Y ahí es donde empieza a definir una problemática. Y la delimitación de este problema es importantísimo como el primer paso, ¿no? O sea, saber qué es lo que realmente le interesa investigar. Y ahí su director de tesis también juega un papel fundamental. Y es donde empieza a orientar de alguna manera el contenido que se va a desarrollar. Eh, Obviamente este problema también implica eh, un supuesto de investigación, o sea, a dónde queremos llegar, ¿no? Y se le llama supuesto de investigación porque suponemos que ahí vamos a llegar. Normalmente, de la manera más tradicional le llaman hipótesis, pero tal vez lo más correcto sea llamarle un supuesto de investigación, decir, bueno, yo supongo que esta es la solución de mi problema planteado, por eso se le llama supuesto de investigación. Después se elige una metodología, ¿no? Eso también es muy importante, cómo se va a realizar la investigación. Eh, Luego ya se hace el análisis de los resultados una vez que hacemos ya trabajo de campo, recopilamos toda la información necesaria. Al final contrastamos esa información en el análisis de los resultados. Y en el caso de los arquitectos, no es lo mismo con los médicos u otras especialidades. Toda esta información nos permite diseñar un proyecto, ¿no? La mayoría de los arquitectos están acostumbrados a concluir sus procesos de investigación con un proyecto arquitectónico. Y esta comunicación de resultados, bueno, es lo que le llamamos conocimiento científico, ¿no? Estamos generando un nuevo conocimiento que tal vez se va a replicar en ámbitos específicos. Eh, Planteamos nuevos problemas desde nuestra conclusión también. Las perspectivas de desarrollo de un proyecto de investigación son muy importantes, o sea, el que el investigador o el tesista diga hasta aquí llegué, bueno, a partir de aquí se puede investigar esto, esto y esto, ¿no? Y plantearse nuevos problemas de investigación. Digamos que ahí cerramos un ciclo, pero empiezan otros, ¿no? Eh, y lo que es cierto es que en todas las áreas del conocimiento se puede hacer investigación científica. Normalmente hay una gran polémica en los que hemos trabajado mucho tiempo relacionados a la investigación. Nos hemos dado cuenta de que siempre es muy polémico
que si cuáles son más importantes, si las ciencias sociales, si las ciencias naturales, las ciencias aplicadas, las ciencias exactas. Eh, Todas son importantes, siempre y cuando se hagan de manera seria, ¿no? Yo me quedo con una postura que siempre nos decía un doctor del Instituto de Biotecnología de la UNAM, allá en la Ciudad de México, el doctor Gustavo Viniegra. Él decía, ciencia solo hay una, ¿no? Y efectivamente, y si se hace de manera seria, de manera organizada, pues se genera conocimiento en cualquier área, ¿no? Del conocimiento científico. Así que, porque pues todo el mundo tiene, los economistas, por ejemplo, dicen que la economía es la ciencia más exacta de las ciencias sociales, por toda la evidencia que ellos recuperan con todo el análisis de información que se hace en las predicciones económicas. Eh, pero hay otras ciencias sociales también que son muy importantes, ¿no? Claro que el carácter que tienen las ciencias sociales es muy diferente al que tienen las ciencias aplicadas o las ciencias exactas. La presentación de los resultados, sobre todo, en las ciencias sociales son resultados muy cualitativos, digo muy cualitativos, y en las ciencias exactas son muy cuantitativos. Pero no por eso una deja de ser importante y la otra lo es más, sino en su propio carácter ambas tienen una importancia muy interesante, ¿no? Miren, a mí me gusta empezar mucho con esta frase de, si conocen a este señor, que estaba peleado con el peine, el físico alemán Albert Einstein. Él decía, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Y efectivamente, tenía mucha razón Albert Einstein cuando comentó esto, ¿no? Incluso en el caso de las ciencias exactas que tienen luego explicaciones muy complejas, esta explicación se puede traducir a un lenguaje muy comprensible para todos. La divulgación de la ciencia, por ejemplo, trata de eso, ¿no? Vamos a ver los tipos de publicaciones. Me gustaría que si voy muy rápido y si alguien tiene dudas, me puede interrumpir en el momento que así lo considere. Hasta aquí vamos bien. Todo bien. Muy bien. Eh, no, no tengan pena Sí, vamos bien. Se está ajá, grabando. ok, no tengan pena en interrumpirme si hay algo que comentar o hay alguna duda específica que hay que aclarar, ¿no? ¿Me puede Vamos regresar un segundo a la diapositiva anterior? la de Albert Einstein, Un segundo. esa, Esa. Gracias. ándale. Listo. Bien, bueno, vamos a ver los tipos de publicaciones. Miren, las publicaciones más comunes que conocemos todos, bueno, los libros. ¿Quién no conoce un libro, no? Realmente es un medio de difusión muy común, muy tradicional. Eh, los libros, muchos piensan que el antecedente de los libros se genera con la invención de la imprenta, ¿no? En 1450 en Maguncia, cuando Gutenberg inventó los tipos móviles. Pero no, el libro todavía tiene sus antecedentes muchos años y siglos antes, ¿no? Y efectivamente tal vez es el medio de difusión del conocimiento y la cultura más tradicional que hay en el mundo. Aún con todos los medios que se han ido desarrollando a través de la historia,
el libro ha permanecido ahí, ¿no? Como un elemento básico de transmisión de conocimientos y saberes de generación en generación. Y las bibliotecas pues han existido desde épocas muy remotas, ¿no? Tal vez la más famosa es la Gran Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y y hemos conocido historias de bibliotecas formidables a través del tiempo. Las bibliotecas actuales, pues ahí encontramos muchos referentes bibliográficos en los libros, aunque ahora con un componente ya de los medios electrónicos que son muy importantes, sobre todo ahora que nos tuvimos que enfrentar a la pandemia. Con más razón consultamos los bancos de información electrónicos más que los elementos físicos en la biblioteca. Pero los libros ahí están, ¿no? Todos conocemos un libro. Más adelante vamos a ver particularidades más específicas de los elementos que componen un libro. Otro elemento importantísimo son las revistas, ¿no? En nuestro medio hay revistas especializadas prácticamente de todos los temas. Las revistas también, a diferencia de los libros, son publicaciones que tienen la posibilidad de difundir conocimientos más actualizados que los libros, de una manera más ágil. Además, la dinámica de las revistas es diferente a la de los libros, incluso en temas mucho más especializados, ¿no? Y las revistas también las tenemos impresas y también las tenemos en formatos electrónicos. Hay una infinidad ya de sitios en internet que ofrecen servicios de consulta como bancos especializados de información. Los investigadores, por ejemplo, perdón, es muy difícil ya que entiendan su tarea sin la consulta de estos bancos especializados de información. Y bueno, en fin, las revistas tienen esa particularidad y son un medio de difusión del conocimiento también muy importante. Otro elemento de publicaciones es el periódico, que el periódico sí ya está en vías de desaparición como lo conocemos en su formato tradicional. Con los medios que actualmente tenemos, pues prácticamente quedaron ya en desuso los periódicos, ¿no? Llegó un tiempo en que se resistían a morir y muchos decían, bueno, los periódicos ya solo sirven para madurar papayas, ¿no? O para estarle pegando a algún político con otros fines, ¿no? Pero ya no es el papel que tenía el periódico que conocíamos hace 30, 40 años, ¿no? Donde eran medios que tenían una gran influencia en la sociedad y además determinaban mucho de lo que se hacía y se decía, ¿no? Ahorita los periódicos ya quedaron en las hemerotecas como elementos de archivos históricos donde se hacen investigaciones cronológicas de hechos pasados, ¿no? Y ahora los medios digitales son los que inundan el mercado, pero ya tienen un trato muy diferente a los periódicos tradicionales. Otro elemento importante son los boletines. Los boletines también son publicaciones muy ágiles en su contenido que dan cuenta de actividades muy específicas, ¿no? Los centros de investigación, por ejemplo, tienen sus boletines donde actualizan su información de manera permanente sobre el trabajo cotidiano que desarrollan sus investigadores. Las dependencias de gobierno también normalmente emiten muchos boletines informativos. Tienen la particularidad de que manejan información muy ágil, ¿no?
muy ágil y muy actualizada. Un boletín debe tener esas características, ¿no? Estar al día. Bueno, un elemento que ustedes conocen muy bien son las tesis. Todos hemos hecho alguna tesis en nuestra vida, algunos hemos hecho más de una, y algunos han hecho una, pero cómo la han padecido, ¿no? Aquí en esta misma sala tenemos a varios que nosotros conocemos, por supuesto. Las tesis son documentos que dan cuenta de un proceso de investigación. Tienen un esquema determinado, una estructura definida que tiene ese objetivo, ¿no? Describir todo lo que se desarrolló en un proceso de investigación. Y esa es su función nada más. La tesis, ese es un documento académico que recopila toda esa información y sirve como un elemento, un requisito indispensable para obtener el título de licenciatura o el grado en un posgrado, ¿no? Y normalmente las tesis se van a las bibliotecas especializadas de las universidades. Incluso ahora creo que ya no les piden ni siquiera la tesis impresa, solo les piden un disco compacto con la información electrónica, porque ya no hay espacio tampoco en las bibliotecas para almacenar tanta información así de manera física. Pero no dejan de ser documentos interesantes con información también muy útil sobre temas muy específicos en el ámbito académico. Luego siguen las tesinas. Las tesinas son documentos similares a las tesis, pero no con el mismo rigor. Las tesinas dan cuenta de esa información, pero en otros términos, ¿no? Ya veremos más adelantito qué especificaciones tiene una tesina a diferencia de una tesis. Luego también podemos encontrar los tesauros. Como ustedes ven, todos estos son de la misma familia, ¿no? Porque tienen el mismo apellido. Los tesauros son documentos donde se recopila información bibliográfica sobre temas muy específicos. Por ejemplo, podemos hacer un tesauro ahí en la Facultad de Arquitectura sobre esquemas de desarrollo urbano, ¿no? De la periferia urbana de Ocosocuautla, que le gusta mucho trabajar el doctor Wilder Álvarez Cisneros. Bueno, se puede hacer un tesauro con todos los trabajos que se hayan publicado sobre ese tema específico. Y ahí en el tesauro se especifican todos los datos de cada obra que se está integrando y por qué se está integrando a ese texto, ¿no? Es casi una recopilación pormenorizada y muy definida sobre un tema que a alguien le interesó y por eso hizo un tesauro. Y estos tesauros son muy útiles encontrarlos en las bibliotecas porque nos amplían el panorama sobre un tema específico que hayamos investigado. Luego tenemos las monografías. Las monografías también son documentos muy interesantes, sobre todo en la investigación, porque dan cuenta de un hecho con todas sus características. Por ejemplo, si andamos buscando una monografía de Tuxtla Gutiérrez, bueno, en esa monografía seguramente vamos a encontrar Tuxtla Gutiérrez como capital del estado, la topografía de Tuxtla Gutiérrez, la flora y fauna de Tuxtla Gutiérrez, sus costumbres, su arqueología, su antropología social, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse que existe como estudio de Tuxtla va a estar en ese documento, pues se les llama monografías. Y así se puede hacer de cualquier espacio. Hay monografías sobre personas también. Yo he visto monografías de poetas interesantísimas,
porque hay gente que se dedica a hacer una investigación y a publicar cosas de poetas muy conocidos, pero en una monografía puede uno encontrar hasta por qué a ese poeta le gustaban los frijoles con epazote, ¿no? Así a ese grado de especialización la información que se puede encontrar. Y por último, las famosas antologías. Eh, Nosotros, por ejemplo, manejamos muchas antologías en la práctica docente porque son documentos muy sencillos en su estructura y que nos permiten hacer una recopilación de información sobre la estructura de una materia en particular. Claro, las antologías tienen sus características, no es solo amontonar información y decirle a los alumnos ahí léete tal cosa o tal cosa, no, o sea, tiene una razón de ser, tiene una estructura lógica, ¿no? Las antologías tenemos que explicar a través de un objetivo el por qué las lecturas que estamos sugiriendo en esa estructura. Además, ¿para qué le va a servir al alumno, ¿no? O al lector en general? Sí tenemos que ser muy explícitos para orientar el uso de esos materiales bibliográficos que estamos sugiriendo a través de un texto como una antología. Y en ese sentido es importante pues elaborar correctamente su estructura, ¿no? Porque si no, luego las antologías no dejan de ser una compilación inútil de cosas que al final ni siquiera lee el alumno y o sea, al profesor nada más le sirve como un elemento más de lo que le requieren, pero que no lo usa. Y aquí hay un ejemplo de estas publicaciones, ¿no? Aquí hay diferentes, hay libros, revistas, monografías, tesis, algunos textos en particular, revistas científicas especializadas, algunas obras de divulgación científica. Todas estas son publicaciones tradicionales, ¿no? Que seguramente las hemos tenido alguna vez en nuestras manos, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a ver las publicaciones de difusión académica. Las publicaciones de difusión académica son aquellas que tienen un propósito muy particular, porque ustedes saben que de manera genérica, bueno, revistas hay de todos los temas, ¿no? Pero las académicas, bueno, ya están especializadas en temas académicos, ya no es solo la revista de moda o la revista de cocina, sino vamos a entrar ya al mundo de las publicaciones de difusión académica, que no necesariamente son de difusión científica. Los libros académicos disciplinarios son tal vez las obras de publicación académica, de difusión académica que más conocemos, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura tenemos libros de difusión académica que son muy útiles en la formación del arquitecto, ¿no? Yo me acuerdo que el Plazola era casi la Biblia de los arquitectos, ¿no? De arquitectura habitacional. Y algunos otros que tenían que ver con la proyectación arquitectónica eran obligados en la formación del arquitecto en su estructura formativa en el diseño, ¿no? Como también los hay en medicina, por supuesto, ¿no? Hay libros académicos disciplinarios que son fundamentales en la formación del médico. Y así seguramente en todas las demás disciplinas hay textos que son los obligados, ¿no? Los clásicos les llaman también, y que uno lo sabe cuando llega a una biblioteca porque pide uno el texto y cuando se lo dan a uno casi se le despedazan las manos, ¿no? De tanto uso. Bueno, ahora ya creo que no ocurre eso, pero antes así nos pasaba, ¿no?
Están las revistas de difusión y divulgación académicas y científicas. Estas revistas, como les decía, ya son particularmente específicas en ciertas disciplinas. Las revistas de, por ejemplo, las revistas de difusión, hay revistas especializadas, eh, hay una revista que se especializa, por ejemplo, en temas de... Ay, se me fue el nombre de esta revista. Ahorita me voy a acordar sobre la conservación de la naturaleza. Es una revista de difusión porque se publican ahí los resultados de investigaciones que se hacen en el ámbito de la conservación natural, la conservación de los diferentes ecosistemas. Estamos hablando de una revista de difusión académica. Pero si esa revista, digo, u otras revistas traducen esa información a un público no especializado, que no sean biólogos o conservacionistas, ya estamos hablando de una revista que trata temas de divulgación científica o académica, ¿no? Porque no es lo mismo la difusión que la divulgación. La difusión, digamos que trata de siempre de difundir, válgase la redundancia, temas especializados, muy específicos, que son para públicos especializados. Y la divulgación, el propósito que tiene, pues es esta información abrirlo a un público masivo, mucho más grande, con la traducción de esa información técnica a una información que tenga acceso a la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, las tesis, pues por supuesto que son especializadas. Ustedes pueden revisar cualquier tesis, va a ser un tema siempre especializado. Las tesinas, los tesauros, por supuesto. Todas estas son de difusión académica. Las monografías también, los reportes técnicos de investigación, las antologías, por supuesto, y las memorias de congresos. Normalmente todas estas publicaciones son de difusión académica, porque tratan temas específicos, técnicos, especializados, de temas muy particulares, ¿no? La revista académica y científica, bueno, vamos a ver qué hay con la revista académica y científica. En esta revista... Disculpa, maestro Rolando. Sí. ¿Y cuándo se convierten entonces en divulgación? O sea, que pasan de la divulgación a la difusión. Ajá. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído una revista muy buena, por cierto, que hacen los gringos. A veces odiamos a los gringos, pero también hacen cosas buenas, ¿no? Hay una revista que se llama American Scientist, que es la mejor revista de divulgación que hay en el mundo científica. American Scientist tiene la particularidad que los mismos investigadores son los que traducen sus textos y las hacen de textos de divulgación, y por eso son documentos muy interesantes, porque es el mismo investigador el que está traduciendo ese lenguaje especializado a un lenguaje digamos masivo, ¿no? Que toda la mayoría de la gente lo puede entender. No hay alguien que traduzca esa información, porque a veces los divulgadores de la ciencia lo que hacemos es ir con un científico, hacerle una entrevista sobre un tema específico que acaba de publicar y traducir esa información, pero ya hay un proceso ahí de interpretación, ¿no? Que a veces
desvirtúa un poco el contenido de lo que se quiere decir. En este caso, la revista que les menciono tiene esa particularidad, que son los mismos investigadores los que hacen, y ahí si no hay para dónde hacerse, ¿no? Ellos manejan su propia información y es la más correcta que podemos tener en un documento ya de divulgación científica. Entonces hay ese proceso, ¿no? de pasar de una publicación de difusión a una publicación de divulgación. Nosotros lo que generalmente hacemos es difusión académica, ¿no? Por ejemplo, que estamos participando en congresos, mandamos una ponencia, nos piden primero el resumen y luego la ponencia en extenso para publicarlo en las memorias, ¿no? Claro que esa ponencia tiene información especializada porque va a un congreso donde participan todos los que saben sobre ese tema. Normalmente si esa ponencia o esas memorias de ese congreso lo lee a alguien que no es especializado en el tema, pues prácticamente no le va a servir la información porque no la va a entender. Entonces, con todos esos documentos que hacemos, normalmente estamos haciendo difusión académica, no divulgación. Ahorita más adelantito vamos a ver cómo se maneja este mundo de la comunicación científica para ver cuáles son las diferencias entre una y otra. El que me preguntó fue Rodolfo, ¿verdad? Sí, Fue el doctor Rodolfo. Sí. fue el doctor Rodolfo, sí. ¿Te aclaré en algo o te confundí más, mi querido Rodolfo? Gracias. Bien. Así que, ¿qué se puede publicar en una revista académica? Bueno, tal vez los más recurrentes son los ensayos, porque el ensayo tiene una estructura muy sencilla que da cuenta de un hecho particular. No necesariamente tiene que ser una postura como resultado de un proyecto de investigación o el avance de un proyecto de investigación. Un ensayo normalmente es una posición muy particular que tiene alguien sobre un tema específico y no necesariamente tiene que ser el resultado de un proyecto de investigación. Los reportes de investigación, eso sí, porque los reportes de investigación pues son documentos que dan cuenta de un proceso, ¿no? Notas de interés general también, ya sean científicas o no, en las revistas académicas normalmente se promueve todo este tipo de información, noticias del ámbito académico por supuesto, y reseñas bibliográficas donde se difunden los nuevos textos que se están publicando sobre áreas específicas. Bueno, creo que todos los que estamos en el curso somos de la UNACH, ¿no? En la UNACH se tenía la mala costumbre antes de que todas las facultades tenían su gaceta. De pronto aparecieron 2 o 3 y todos querían tener su gaceta, ¿no? Y como la universidad lo publicaba, pues todos los directores propiciaban su gaceta y decían, es que estamos haciendo trabajo académico. No necesariamente habían gacetas donde aparecían 40 fotografías del director, ¿no? Más bien era la gaceta del director y no de la facultad. Entonces se cayó en ese tipo de vicios de llamarle académico a todo lo que se publicaba en una gaceta. Y de pronto podías encontrar algún tema interesante y en la siguiente página pues venía la coronación de la reina de la primavera con el hexagonal de fútbol que se organizó ahí en la facultad. Eso no tenía nada de académico, ¿no? Y sin embargo lo incluían como temas académicos. Entonces se desvirtuó mucho el trabajo de estas publicaciones y estoy hablando de la UNACH, o sea, porque son los casos que yo conozco, ¿no?
Afortunadamente en muchas facultades empezaron a desaparecer estas gacetas que no servían para otra cosa más que para carrera docente, pero no publicaban nada de interés, ¿no? Eran muy pocas las que se defendían, creo la de la Facultad de Ingeniería Civil, que se mantuvo ahí como con el apoyo de algunos maestros que sí les interesaba eso. Un tiempecito la Facultad de Medicina Veterinaria, Arquitectura, que también tuvo su época, y párenle de contar, ¿no? Las demás, pues como que si no existieron. Pero ese es el problema que tenemos cuando no entendemos cuál es la razón de las publicaciones académicas. Miren, para entrar a la comunicación científica, que también no solo hay revistas académicas, sino también científicas, tenemos que entender también cómo se mueve la comunicación de la ciencia. Y esto tiene mucho que ver también con lo que preguntaba Rodolfo. La comunicación de la ciencia es un universo muy, muy grande y tiene dos grandes ramas, que es la difusión de la ciencia y la divulgación de la ciencia, ¿no? La difusión de la ciencia, ya les decía yo que es aquella que da cuenta con un lenguaje muy técnico, muy especializado de la información que se genera como producto de una investigación. Y normalmente se hace la difusión impresa en revistas, libros, memorias, etcétera, ¿no? Y también se trabaja en congresos, conferencias, difusión en medios electrónicos, pero estamos hablando de un ámbito muy especializado, ¿no? Todo eso es difusión de la ciencia, y la mayoría de los que trabajamos en universidades, centros de investigación, hacemos difusión de la ciencia. Hasta ahora el CONACYT le está dando importancia a la divulgación de la ciencia. Por ejemplo, existe, ahorita vamos a comentar ese caso, pero me interesa que sepan cuál es la diferencia entre difusión de la ciencia y divulgación de la ciencia. Divulgación de la ciencia, es más difícil hacer divulgación de la ciencia que difusión de la ciencia. ¿Por qué? Porque implica ya un proceso de traducción de toda esa información especializada que se genera en la difusión de la ciencia y traducirla a un público más extenso, ¿no? Obviamente hay medios impresos de divulgación, están los museos interactivos de ciencia, que es una forma también muy interesante de divulgación, están las ferias de ciencia y tecnología, la educación no formal en la ciencia también, como lo que hacemos nosotros en el Club de Divulgadores de Ciencia del Estado de Chiapas, y la divulgación en medios electrónicos, ¿no? Hacer divulgación de la ciencia es más complicado. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, desde hace mucho pugnó en este país para que también se le diera un reconocimiento a los trabajos de divulgación de la ciencia y se calificara como un trabajo académico de los investigadores, como lo hace el CONACYT con la difusión de la ciencia. El CONACYT, por ejemplo, para que puedas ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores tienes que publicar no solo libros, sino también artículos en revistas especializadas. Incluso dependiendo del nivel, que los artículos se publiquen en revistas de alto impacto. Y las revistas de alto impacto también se miden por la cantidad de citas bibliográficas que tienen esas publicaciones en los diferentes medios donde se consultan. Por lo tanto, sí hay todo un sistema, una forma de evaluación de ese trabajo que no existe en la divulgación de la ciencia. Hasta ahora el CONACYT ya está sugiriéndole a los investigadores que también hagan divulgación de la ciencia, y ya los está considerando como trabajos dentro del sistema de evaluación. Por lo tanto, ya muchos investigadores se están interesando en hacer divulgación de la ciencia, que en nuestro país es muy necesaria.
bueno, en todos los países es muy necesaria, pero aquí se haría como abandonado mucho esa idea de hacer divulgación de la ciencia. Y bueno, ahí el doctor Néstor, el doctor Wilder, el maestro Colmenares se han dado cuenta qué tan necesario es en las comunidades llevarles estas jornadas de divulgación de la ciencia, sobre todo a los estudiantes de educación básica, ¿no? ¿Ahí tienen alguna duda sobre este esquemita? ¿Vamos No, bien? maestro, adelante. Vamos Adelante. bien. Muy bien, Bien, doctor, bien. ándale. Bueno, ahora, ¿qué se puede publicar en una revista científica arbitrada, por ejemplo? Para entrar en este tema, yo sí quisiera comentarles sobre todo a los jóvenes que no tienen experiencia en este tipo de publicaciones. Una revista arbitrada, científica arbitrada, es aquella que pasa por un proceso de evaluación de sus contenidos. Normalmente las revistas científicas arbitradas cuentan no solo con un comité editorial especializado, sino también cuentan con un stock de árbitros que califican los contenidos de los artículos que ahí se publican. Por ejemplo, hay muchas revistas científicas que no son arbitradas. Quiere decir que sí se publican, pero no tienen el rigor de una evaluación, por eso no están registradas como revistas arbitradas. Normalmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que regula parte de todo esto aquí en nuestro país, tiene un índice de revistas arbitradas donde evalúa la evaluación de las diferentes publicaciones que están en este rubro. Así que para entrar en contexto de lo que es una revista científica arbitrada, ¿qué se puede publicar en estas revistas? Bueno, aquí sí hay particularidades muy específicas. Artículos originales o científicos, una nota científica, un artículo de revisión, en inglés los famosos reviews, y reseñas bibliográficas. Como ven, no es tan amplia la gama de cosas que se puede publicar en una revista científica arbitrada. Y ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas que aquí les enumeré. Los artículos originales o científicos son aquellos que ya describen el proceso de investigación ya con un producto terminado. Por ejemplo, si el doctor Néstor dice, ya acabo de concluir un proyecto de investigación donde generamos tales resultados, hicimos tales pruebas, ya tengo toda la información, bueno, voy a escribir un artículo original porque ya tengo los resultados, incluso ya presenté en una ponencia, en un congreso, ya tengo los comentarios que me hicieron de mi trabajo de investigación, mis colegas especialistas en el área, y con toda esa información me siento en mi computadora y me empiezo a elaborar un artículo original, porque es una información que tengo ahí a la mano de un proceso de investigación que acabo de concluir, ya tengo todos los resultados. A eso se le llama artículo original o científico. Y normalmente estos artículos siguen el proceso de la INRIT. La INRIT es este esquema que vamos a ver más adelante porque vamos a trabajar con él en los artículos sobre la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Eso quiere decir INRIT, ¿no? Y obviamente estos artículos tienen una estructura que permite de una manera lógica dar cuenta de todo el proceso de un proyecto de investigación.
Así que en ese sentido, en las revistas arbitradas normalmente se exige este tipo de documentos. Pero también se pueden publicar notas científicas. Una nota científica es un avance de los elementos que uno va logrando en un proyecto de investigación. Por ejemplo, y tienen en muchas revistas especializadas, tiene el mismo valor un artículo original o científico que una nota de investigación. Por ejemplo, si alguno de los arquitectos dice, yo voy a hacer el Atlas Solar de Chiapas para la arquitectura bioclimática, ¿no? Y me interesa mucho hacer una investigación de cuáles las condiciones de asoleamiento que hay en las diferentes regiones del estado. Y empiezo a hacer el trabajo de campo y la investigación. Llega un momento en que tengo tal vez ya una información bastante cuantiosa, interesante y que quiero publicar. Y sale una convocatoria en una revista de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Sobre la arquitectura solar de México. Quiero publicar ya los avances de esta investigación. Bueno, veo la convocatoria, en qué términos me piden la información y empiezo a estructurar una nota científica con la información que ya tengo. O sea, sí tienen que valorar que también esa información sea interesante. Claro, el proyecto general es el Atlas Solar de todo el estado, pero con lo que llevan ya de avance pueden elaborar sin ningún problema una nota científica y mandarla a la revista para que se publique. Y va a tener un valor igual que el de un artículo original. Esa es la diferencia entre una nota científica y un artículo original o científico. Otra cosa que también se puede publicar en una revista arbitrada, científica arbitrada, son los famosos artículos de revisión. En inglés les llaman reviews, ¿no? Un artículo de revisión, a veces cuando uno anda haciendo un proyecto de investigación es como encontrarse un tesoro, ¿no? Porque ahí está toda la información sobre un tema muy específico. Normalmente estos artículos lo hacen especialistas en el tema, que hacen toda una revisión bibliográfica en los centros de información y comentan cada uno de los artículos que van encontrando y al final hacen una compilación de toda la información que encontraron y lo publican como un artículo de revisión o un review. Muchas revistas en su convocatoria traen esta modalidad como posible material de publicación, ¿no? Y son, por su naturaleza, documentos interesantísimos cuando uno encuentra un artículo de revisión. Y muchos creen que es muy sencillo hacerlo, ¿no? Al contrario, es más difícil hacer un artículo de revisión, un review, que un artículo original o una nota científica, ¿no? Por la cantidad de información que se maneja y por todo el tiempo que requiere la evaluación de toda esa información. Porque no es solo hacer un cóctel, una compilación, sino hacer, por eso se llama artículo de revisión, hacer una revisión pormenorizada de cada uno de los temas que al final se comentan, ¿no? Y se dice por qué se incluyó en el artículo, por la importancia que tiene. Y viene toda la referencia bibliográfica de donde se obtuvo toda esa información. Por eso es un trabajo muy especializado, ¿no? Y que también es muy útil para el que normalmente lo utiliza. Otra modalidad también muy común en las revistas arbitradas es las reseñas bibliográficas. Las reseñas bibliográficas son muy útiles porque dan cuenta de los nuevos textos que están apareciendo sobre temas específicos, comunes. Por ejemplo, en el área de
de arquitectura, bueno, hay muchos temas donde se publican reseñas bibliográficas. Claro, para hacer una reseña bibliográfica también se necesita invitar a un experto que la haga, ¿no? Las reseñas bibliográficas no se evalúan, no se mandan a jueces o árbitros para que les evalúen, simplemente se revisan por el comité editorial. Y si uno invita a una personalidad especialista en un tema, pues no tenemos por qué estarlo evaluando. Si desde que lo invitamos sabemos que lo estamos haciendo porque sabe mucho del tema y nos interesa mucho su opinión sobre una obra bibliográfica específica, ¿no? Perdón. Y por esa razón se es invitado a hacer una reseña bibliográfica. Y normalmente son opiniones muy positivas sobre una obra específica. Es muy difícil ver en una reseña bibliográfica una crítica destructiva a un trabajo, ¿no? Generalmente vierten comentarios muy positivos sobre la obra y sobre todo le explican, eso es lo más importante. Y si uno, por ejemplo, yo he leído muchas reseñas bibliográficas de libros que me han interesado. La reseña pues es eso, una reseña, una síntesis de su contenido explicada por un especialista, y que me han interesado los libros y bueno, ya recorro a la obra original y la leo, ¿no? Porque en la reseña me están diciendo la importancia que tienen los temas que aborda. Por eso la mayoría de las revistas científicas arbitradas incluyen en su contenido las reseñas bibliográficas y en su convocatoria las establecen como, digamos, elementos que se deben de publicar, ¿no? Y por eso invitan a su publicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Oye, una pregunta, Dime. Orlando. En la nota científica, ¿cuáles serían las temáticas que tendrían que ir? ¿Sería igual que el formato INRAP sin resultados o habría otro formato conocido? No, es la misma estructura. Lo único que no se pide en una nota científica, por obvias razones, es que presente resultados. Allá. Sí, porque obviamente no los tienes, por eso estás en la modalidad de nota científica. Y en algún apartado, al inicio, ya ves que siempre se hace un abstract, ¿no? Un Sí, resumen. un resumen. Se debe de especificar que es un artículo científico o que es una nota científica o que es un artículo de revisión. ¿Es Por correcto? supuesto, es correcto. Y eso es muy importante hacerlo desde el inicio. Ya ves que hay una introducción. Desde ahí se debe comentar de que es una nota científica, que es un avance de la investigación sin resultados concluyentes. Porque si no, luego se va a confundir el lector, ¿no? Al final si no se lo dices desde el inicio, va a empezar a buscar resultados que nunca van a aparecer. Pero si se lo dices desde el principio, bueno, ya estás aclarando de que la información que estás publicando no es concluyente todavía, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo publicar no los resultados del trabajo de investigación en un proceso, Ajá. sino a lo mejor un poco la metodología que sigue el proyecto de investigación, los datos que se recaban, un poco el análisis así muy descriptivo, eso estaría como nota científica, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la estructura de un artículo de investigación, cómo a veces la parte metodológica llega a tener incluso más importancia que los propios resultados dependiendo cómo se hizo, ¿no? Con qué método. Y efectivamente hay
proyectos de investigación donde la metodología es una parte fundamental que bien se puede publicar como una nota científica, siempre y cuando se argumente y se justifique, ¿no? Muy bien. ¿Sí quedó claro, mi querido Wilder? Sí, sí, Muy bien. porque en algún momento hay que saberlo diferenciar, pues, porque a Así veces es. tenemos ya un proceso de trabajo, acopio de información, se puede hacer un análisis preliminar un poco de la metodología o de alguna parte del trabajo de investigación, y es bueno hacer la diferencia, ¿no? Notas, si un artículo original es entre, no sé, 15 y 20 páginas, una nota científica podría ser entre 10 y 15 páginas, o no sé cómo será ahí. Sí, normalmente las revistas que ponen estas modalidades como parte de su convocatoria establecen ahí el máximo y mínimo de cuartillas por cada una de estas modalidades. Por ejemplo, hay revistas que los artículos originales o científicos tienen un mínimo de 20 cuartillas y un máximo de 40 cuartillas, esa modalidad. Y la nota científica tienen entre 15 y 20 cuartillas, ¿no? O sea, ¿por qué? Por la naturaleza de la información que se trabaja en cada una de las modalidades. No es lo mismo presentar resultados a presentar Claro. avances. Cuando tú presentas resultados, pues tienes una información mucho más prolífica, más detallada y que tiene también un argumento más explicativo. Entonces, en ese sentido, pues sí, el artículo se vuelve más extenso que una nota científica, ¿no? Muy bien. Gracias, Ándale, maestro. Gracias. muy bien. Bueno, miren, vamos a ver la estructura de un artículo de difusión científica y vamos a hacer una pequeña pausa para ir a un break, que vayan al refri a tomarse un refresco, para que no estemos tanto tiempo seguido en la computadora y unos 10, 15 minutos regresamos, ¿no? Ahorita vamos a ver la estructura de un artículo de difusión científica. Conste que estoy hablando de difusión científica para que vayamos entendiendo ya la diferencia entre la difusión y la divulgación. Bueno, normalmente esta es la estructura de un artículo de difusión científica. Lo primero que tenemos que poner en un artículo es el título, ¿no? El título no es otra cosa que un resumen del contenido. Normalmente se pone el título y abajo su traducción al inglés. El título se recomienda que, por ejemplo, no lleve más de 7 palabras ni menos de 5. A veces es difícil porque lo vemos estas recomendaciones como camisas de fuerza, ¿no? Pero digamos, esos son los títulos ideales. Normalmente las tesis, que aquí están muchos jóvenes que van a trabajar con su tesis, las tesis como son documentos tan descriptivos, a veces quieren que en el título vaya todo el contenido del trabajo, ¿no? Y le ponen unos títulos gigantescos, kilométricos a su tesis, porque no quieren que se escape ni un solo elemento dentro del título, ¿no? Y como así se acostumbró su director de tesis, así se lo autorizó también. Así que, o a veces es el mismo director de tesis que le dice al joven, ¿sabes qué? Te hace falta especificar que no solo hiciste la caracterización en Llano Grande, sino también en la zona tal, y le empiezan a agregar cosas a la tesis y lo vuelven un título enorme. En un artículo de difusión científica, eso se tiene que evitar. Tenemos que generar títulos con una gran capacidad sintética, ¿no? O sea, que realmente el título sea una síntesis del contenido. Otra cosa importante en los títulos, no deben de poner fórmulas. Por ejemplo, la importancia
del rescate de las cuencas de H2O, no, si podemos poner agua, ¿para qué ponemos H2O? Así que evitemos todas las fórmulas y las abreviaciones en los títulos. No se deben de poner ni fórmulas ni abreviaciones. Yo supongo que habrá temas donde es muy difícil suprimir una fórmula, ¿no? Sobre todo en los temas de química, de medicina, que a veces trabaja mucho con fórmulas, y la naturaleza del contenido del artículo está ahí. Podrá haber ocasiones que no se pueda suprimir la fórmula, pero si se puede hacer, es lo más recomendable. Bueno, esas dos cosas son interesantes siempre tratarlas en un título. Y obviamente su traducción al inglés, ¿no? Luego viene el resumen. Normalmente tenemos que publicar un resumen. En todas las revistas arbitradas les van a pedir este tipo de estructura. El resumen no es otra cosa que dar cuenta de todo el contenido del artículo. Normalmente el resumen se redacta en tiempo pasado. Se hizo, se elaboró, se realizó, se documentó, se estudió. Normalmente todos los verbos que se usan en el resumen están en tiempo pasado. Y un resumen tiene que ser eso, un resumen. Yo he visto artículos a veces que el resumen es más grande que la metodología, que la introducción, y desde ahí dices, este artículo pues ya chafió porque no tiene una estructura lógica, ¿no? El resumen siempre tiene que ser un ejercicio de síntesis de información. Es más, en algunas publicaciones recomiendan que un resumen no debe ser mayor de 150 palabras. O sea, sí debe ser un ejercicio muy sintético. Y obviamente este resumen se tiene que traducir al inglés, que es el famoso abstract. El abstract ayuda mucho en la búsqueda de información. No se olviden que el lenguaje de la ciencia es el inglés, ¿no? El idioma de la ciencia. Entonces, normalmente para eso sirven los resúmenes y los abstracts, para quien nos busque en otra lengua también encuentre la información que estamos publicando. Después del abstract vienen las palabras claves, que también tienen que ver, su propósito es la búsqueda electrónica de información. En inglés son las famosas keywords, ¿no? Las palabras claves se sugiere que también sean de 3 a 5 palabras claves. Palabras que identifiquen mucho el contenido de nuestro texto. Esa es su función. Y que no estén repetidas en el título, además, para que haya más posibilidades de búsqueda. Si ya usamos el término urbanismo, por ejemplo, en el título, ya no lo usemos en las palabras claves. Busquemos un sinónimo o alguna otra diferencia, aunque sea la misma estructura conceptual, pero tratemos de darle al lector más posibilidades de búsqueda utilizando palabras diferentes, pero que refieran al mismo contenido, ¿no? Esa es la función de las palabras clave, y en inglés las keywords. Luego ya empieza una parte muy importante. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero esta es bastante importante, la introducción. La introducción normalmente en su extensión no debe ser más de una cuartilla, ¿no? Hablando cuartilla, una hoja tamaño carta escrita con letra Arial de 12 puntos con un interlineado de 1.5, ¿no? En términos de formación editorial. Y la introducción
es una parte interesante porque empezamos a hablar sobre el tema y a justificarlo sobre todo. Normalmente la introducción se escribe en término presente porque se dice por qué es importante lo que estoy presentando en este texto en específico, ¿no? O sea, en este texto se presenta un estudio de caracterización que se hizo de la vivienda en la comunidad de Ocuilapa, Chiapas. Es un tema de mucha actualidad porque existe el fenómeno de la gentrificación, no sé, pero generalmente se va construyendo en tiempo presente porque la introducción de alguna manera denota la importancia del tema, la justificación porque es un tema de importancia actual. Y se dice que es el tema, por supuesto, ¿no? Eso es lo más importante. Y su extensión no debe de ir más allá de una cuartilla, porque si la introducción tampoco debe ser muy extensa, porque si no deja de funcionar también como introducción. Luego viene una parte muy... Una pregunta, Sí, dime. una pregunta, Rolando. ¿Hay algún límite de cuartillas para la introducción o eso ya el investigador lo va acomodando de acuerdo a todo su marco teórico? Sí, no hay como tal un límite. Te sugieren que no hagas introducciones tan largas para no cansar al lector del artículo. Y sobre todo la introducción no le tiene por qué quitar importancia ni a la metodología ni a los resultados de la investigación, que son la parte medular fundamental. La introducción es un texto breve, no tan breve como el resumen, por supuesto, pero sí la sugerencia que hace, por ejemplo, Robert A. Day, que escribió un libro sobre textos académicos, es que no sea más de una cuartilla, ¿no? En un artículo de difusión científica, por supuesto. Ok. Muy bien. Luego viene una parte que es fundamental, los materiales y métodos. Esta es una parte muy descriptiva que da cuenta de cómo se hizo el proyecto de investigación y es parte del IMRIT, ¿no? Igual que la introducción. Los materiales y métodos tienen que ser escrupulosamente descriptivas esta parte. ¿Por qué? Porque si se está dando cuenta de un proceso de investigación, la metodología es fundamental, es parte de la estructura del proceso y por lo tanto se debe describir no solo pormenorizadamente, sino con mucha precisión. Por ejemplo, si se hicieron pruebas de materiales en el laboratorio, se tiene que poner hasta la marca de la pesa donde se pesaron los 10 gramos de arena en la aleación, en la mezcla que se hizo con tales otros elementos. Las marcas de los aparatos de medición son fundamentales porque entre una marca y otra varían también los porcentajes de medición. Por lo tanto, cuando se hace una descripción de materiales y métodos, se tiene que ser muy preciso en la descripción. No solo las metodologías que se describen, sino todos los procesos, cómo se hicieron. Porque cuando alguien quiera replicar este ejercicio de investigación, lo puede hacer con la descripción de la metodología y tiene que llegar al mismo resultado que este mismo artículo de investigación está dando cuenta en sus resultados y discusión. Por eso es tan importante describir correctamente los materiales y métodos. Y es una parte totalmente descriptiva. Y también se redacta en tiempo pasado, siempre. Se usó tal material para hacer la experimentación tal. Se utilizaron tales instrumentos, se hizo tal trabajo de campo, se elaboró todos los verbos en pasado, porque estás describiendo algo que ya hiciste.
Por eso, y esta parte no tiene límite de texto, ¿no? Pueden ser 3, 4 hojas sin ningún problema, siempre y cuando estés describiendo todo el proceso y los materiales que utilizaste, porque son parte fundamental del resultado que luego lo vas a describir después. Bueno, Doctor, sí, doctor, nada más una pregunta respecto a lo que acabas de comentar. Ya ves que defines que el tipo de máquina y todo, sí, el nombre y todo. Bueno, eso mismo pasaría con el tipo de material, ¿no? El tipo de también, material, de dónde lo sacaron, de qué parte es, o sea, va a ser una descripción general, ¿no? así Para es. que al final de cuentas el resultado que vayan a obtener va a ser el mismo el que tú estás descifrando para que puedan realizarlo, ¿no? Sí, es cierto. Ok. De hecho, por ejemplo, el doctor Wilder utiliza mucho una arenita que llega a traer allá por Laguna Me Bélgica, ¿no? ganaste la idea, eso estaba pensando y Sí, pues esa arenita no hay en cualquier lado no solo del municipio de Ocosocuautla, sino no solo en Chiapas ni el sur del país. O sea, sí se tiene que especificar qué material se utilizó y de dónde se obtuvo. Eso es parte de la descripción de materiales y métodos, por eso se Ok, llama así, ¿no? Incluso esta tecnología que se hace con la baba del nopal y la calidra, también incluso hay diferentes consistencias del nopal, no es una sola especie la que se utiliza. Y eso también se tiene que describir perfectamente para que quien quiera replicar todo este proceso lo pueda hacer con los mismos datos. Y el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? exacto. Muy bien. Gracias, Así es. doctor. Ándale. Entonces, esa parte es fundamental, como ustedes ven, eh, la de materiales y métodos. Luego viene eh, la parte, yo le llamo la joya de la corona, ¿no? Los resultados y la discusión de los resultados. Esta parte es lo que realmente le da validez a la generación del conocimiento científico. Aquí está lo más importante. Eh, ¿A qué llegué? ¿Cómo describo cuáles fueron los resultados que obtuve en mi proceso de investigación? Esta puede ser la parte y debe de ser la parte más extensa de todo el artículo de difusión científica. O sea, describir cuál fue el resultado de mi proceso de investigación. Aquí vienen todas las citas bibliográficas, las referencias, porque se contrasta lo que yo logré con lo que ya se ha logrado con otros autores. Si fui a un congreso y presenté los resultados de mi proyecto de investigación, me cuestionaron mis colegas en el congreso. Bueno, esa es la discusión que también tengo que describir aquí en esta parte, porque eso le da validez a lo que yo estoy proponiendo como elementos de nuevo conocimiento en este tema que me tocó investigar. Por eso es tan importante esta parte de resultados y discusión. Cómo la argumentas, cómo la describes y cómo lo presentas como un nuevo conocimiento que estás publicando en un nuevo artículo de difusión científica. A mí me tocó estar en la revista Quehacer Científico de la UNACH alrededor de 8 años haciendo la revista y revisando todos los artículos que nos llegaban de todas las áreas disciplinarias, y aprendí mucho cómo valorar esta parte, ¿no? Porque cuando te quieren meter goles también lo hacen en esta parte. Aquí debes de estar muy atento como consejo editorial, como comité editorial, que no se estén plagiando resultados de otros proyectos de investigación, revisar las observaciones que hacen los árbitros,
porque los árbitros se van a esta parte, porque ellos son especialistas en el tema y saben lo que se publica ahí, saben cuál es la actualidad del tema en los diferentes ámbitos, tanto en los centros de investigación como en las universidades, y ahí es donde se aprende muchísimo a saber, sobre todo evaluar cómo se presentan los resultados de la discusión de cada proyecto de investigación. Y me parece fundamental, desde aquí te das cuenta, bueno, cuando un artículo está bien estructurado, cuando realmente está dando cuenta de toda la información que generó en todo el proceso de investigación, qué comentarios le hacen los árbitros al autor del artículo. Incluso a mí me tocó ver artículos donde le decían a los autores, ¿sabes qué? Revisa todo el proceso porque ese resultado que estás presentando aquí carece de ciertos fundamentos que tal metodología como la describiste no te lo puede presentar así como lo estás haciendo. En fin, es la parte tal vez más cuestionada de todo el texto, ¿no? De todo el artículo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la redacción de esta parte, de este artículo de difusión científica, porque es lo más importante de todo. Luego vienen ya las conclusiones. Oye, Rolando, Sí, dime. Yo tengo un librito que es de, bueno, son de varios autores, que se llama Redacción del Artículo Científico. De Trías. Y vale la pena comentar que en esa parte de los resultados se mencionan, se consideran en la propuesta de un artículo 4 posibles tipos de objetivos. Sí. Que los resultados de un estudio sean de prevalencia, ese es el primero. Que los resultados de un estudio sean de comparación. O sea, entramos ya un poco a la estadística un poco ya inferencial, porque ya estamos comparando dos variables, cuando dice comparar una variable con otra variable. La de prevalencia es como descriptivo, según el autor. Y la otra es que los resultados de un estudio sean de asociación, que pueda haber un estudio de asociación, que haya asociación o que no exista asociación. Ahí iría correlación, asociación y no sé qué tanto más. Y la última sería que los resultados de un estudio sean de causalidad, que es un poquito más complejo. Yo nunca he hecho algo al respecto. Sí he logrado hasta asociación y comparación, pero la causalidad ya es un poquito más completa, ¿no? Sí. Entonces, depende de esos objetivos, también es como lo explica el autor, cómo deben de tener los resultados. Con gusto comparto, tengo yo aquí el PDF del librito, con gusto lo voy a compartir ahorita aquí en la red. Muy bien. Sí, incluso lo que acabas de comentar tiene mucho que ver cómo se presentan los resultados en el área de las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias básicas. Claro. Sí, porque tiene mucho que ver desde el origen de cómo se plantean los proyectos de investigación. Por ejemplo, hay muchos proyectos de investigación del área de las ciencias sociales que tienen que ver mucho con la causalidad. Y sin embargo, tú quieres trasladar esa información a un proyecto en las ciencias aplicadas y hay muchas cosas que no concuerdan, porque su naturaleza es muy diferente. Y no quiere decir que unos estén mal y los otros estén bien, sino los contextos son diferentes. Y por lo tanto los resultados también son diferentes. Es correcto. Gracias, sí. Rolando. Ándale. Entonces, pero en todos los casos, sí se tiene que hacer todo un proceso, se tiene que evaluar el proceso, se tienen que presentar los resultados de la manera más precisa posible y redactados correctamente, por supuesto, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de investigadores que trabajan muy bien toda la parte técnica del proceso de investigación. El problema es cómo lo redactan, ¿no? Y a veces un trabajo de mucho tiempo en el laboratorio, en trabajo de campo,
se va al bote de la basura por no haberlo redactado correctamente, porque cuando entras a un mundo de evaluación de árbitros en revistas especializadas, tienes que ser muy meticuloso con la información que estás presentando para que no te lleves ese tipo de sorpresas, ¿no? Así que vamos a pasar a la parte de la conclusión. En las conclusiones ustedes, bueno, el que hace el proceso de investigación, el proyecto, tiene que presentar las conclusiones finales de su proyecto, hasta dónde llegó, cuáles son las perspectivas de desarrollo, que normalmente el investigador dice, bueno, de acuerdo a lo que me planteé, este fue mi resultado, hasta aquí llegué, pero ahí no termina la investigación, se pueden investigar tales y tales y tales cosas, los resultados que aquí se presentan dan pie a una nueva investigación con ciertos enfoques, en fin, tiene que presentar una serie de expectativas de lo que se puede hacer con esa información que está presentando. Él ya cumplió porque presenta los resultados de un proyecto que le interesaba, pero también está dando pie para que otros investigadores con esa información puedan lograr establecer estructuras de otros proyectos, ¿no? Y por eso son importantes las conclusiones. Luego pasamos a la parte de los agradecimientos. Normalmente los agradecimientos que se publican en los artículos de difusión científica son muy breves, ¿no? Y aquí hay que agradecer pues a quienes realmente apoyaron el proyecto, tal vez a la persona que nos apoyó en el laboratorio para hacer las pruebas, a la gente que nos ayudó en estudiantes, por ejemplo, que a veces se involucran en nuestros proyectos, tanto de servicio social como tesistas, a la misma institución, si hubo una institución que les financió el proyecto de investigación, bueno, ahí es el espacio para agradecer, ¿no? Y no poner agradecimientos ridículos que a veces se ponen en algunos textos, ¿no? Porque pues eso no cabe en un trabajo tan serio y formal como es un artículo de difusión. Porque luego ponen algunos agradecimientos de que pues a la autora o a la dueña de mis quincenas que me ha aguantado tanto mis ausencias, ese tipo de agradecimientos no caben aquí, ¿no? A veces ya ni siquiera en las tesis, ¿no? Ahora imagínense en un documento todavía más formal, más serio, por supuesto hay que evitarlos completamente. Pero sí hay que agradecer a todos aquellos que nos apoyaron en el proceso y que este es el espacio para darles su crédito, ¿no? Luego viene la última parte, que es la bibliografía. Aquí se tienen que poner todas las referencias bibliográficas que se indicaron en el texto. Normalmente en la parte de resultados y discusión ponemos muchas referencias y todas las referencias tienen que aparecer en la bibliografía. No debemos de poner ninguna referencia que no esté en la bibliografía. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando organizamos la bibliografía también de nuestro artículo de difusión científica. Y vamos a ver parte de lo que, bueno, eso lo vamos a ver mañana, lo del, creo que les comentaste que se iba a trabajar con el modelo APA, ¿no? Sí. Vamos a ver algunas características generales del modelo APA. Bueno, hasta aquí la estructura de un artículo de difusión científica. Como ustedes ven, es bastante interesante esto y emocionante trabajar con este tipo de estructuras ya redactando un texto, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Y jóvenes Maestro incluye Rolando, también a los maestros, ¿eh? Sí. un comentario ya al final. Creo que ahí estoy compartiendo el link. Sí. Y a manera de comentario, porque ya leí el libro.
el autor dice que en el caso de los que estamos iniciando en esta formalidad de poder escribir un artículo, que lo primero que se hace, o sea, tiene así como un guión, lo primero que se escribe es el objetivo. Luego, después escribes el apartado de resultados y luego la introducción, así dice el autor. Y una vez que tienes los objetivos, los resultados y la introducción, ya tienes todos los elementos para poder escribir y completar tu bibliografía. Y luego el quinto dice que es la discusión, porque ya tienes amarrado objetivos, resultados, introducción, tu bibliografía y luego ya tienes tu discusión. Y después de tu discusión, de ahí puedes ya obtener tu resumen y lógicamente tu título. Eso no quiere decir que no vas a tener un título al inicio, pero esa es la manera en cómo él dice, bueno, revisar el título, acotarlo, quitarlo, porque como tú decías, a veces hay títulos más de 15 palabras que son muy confusas. Y a veces cuando tenemos, por ejemplo, estudios de caso que se hacen largos los títulos, entonces yo siempre coloco el título y un subtítulo, ¿sí? Y luego dice que ya al final, pues ya los autores, el responsable de la publicación, la carta de presentación y los agradecimientos. Eso es más o menos como nos dice este librito, ¿no? Entonces, este es el librito, introducción, redacción del artículo científico, ahí se lo estoy compartiendo. Y ahí dice paso a paso lo mismo que nos comenta el maestro Rolando, todo lo que debe de llevar en el ¿cómo se llama? Muy bien. Bueno, si quieres ahorita abundamos un poquito más sobre eso, ¿no? Yo pediría, no sé, maestro Rolando, le dijimos a los muchachos que era de 6 a 8 y pues ya prácticamente son las 8. Yo sería de la opinión que el día de hoy lo dejáramos hasta aquí y que el día de mañana ya entráramos de lleno con el artículo, ¿no? Ya con otra parte. Sí. Y si hubiera necesidad de un tercer momento, porque pues vamos a publicar un libro, tiene que ir bien, podríamos tener algunas reuniones ya un poquito más, claro. Más adelante, ¿no? Sí, miren, esta parte de hoy era la parte introductoria, ¿no? Porque obviamente aquí ya vemos quienes ya hemos transitado por esto varios años y hay quienes apenas están empezando a tener este ejercicio de redacción de un texto. Mañana trabajamos más rápido si quieren y empezamos a trabajar. Sí me gustaría que mañana todos estuvieran con su tesis, su documento de tesis en la mano, para que ya empecemos a trabajar sobre el documento de tesis. Aquí Karina Daniela Palacios me pregunta cuántas palabras son las adecuadas para el apartado de las conclusiones. Realmente no hay un número de palabras en las conclusiones porque depende mucho de la información de nuestro proyecto. Normalmente yo he visto conclusiones de una media cuartilla donde se dice de manera muy específica a qué se llegó, ¿no? Obviamente toda la parte descriptiva de resultados de discusión es la parte más amplia de la explicación, pero no hay un número así. Obviamente las conclusiones no deben de ser mayores a resultados y discusión y materiales y métodos, por supuesto, pero no hay un número así específico de palabras que determinen la cantidad de texto, ¿no? De esta parte. En lo que comentabas sobre lo que menciona este autor, miren, de manera general para todos, cada revista tiene sus propias reglas para publicar documentos científicos. Cuando salen las convocatorias, hay revistas que tienen una convocatoria permanente, ahí viene específicamente explicado cómo quieren el artículo. Por ejemplo, todas las publicaciones tienen su política editorial donde te dicen qué es lo que publican. Y todas tienen sus reglas para publicar, sus normas editoriales, donde te dicen cómo quiero que me mandes el artículo para que yo te lo publique.
Y en el cómo vienen una serie de especificaciones de lo que tú estabas comentando, ¿no? Hay quienes te piden un objetivo, hay otras que no te lo piden. El orden también en que aquí les puse una estructura la más tradicional que yo conozco, pero cada revista tiene sus particularidades. Así que en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es dónde vamos a publicar y es lo primero que tenemos que observar. Más adelantito les voy a explicar, bueno, cómo se integra un libro. Lo que tratamos ahorita con este taller es que ustedes tengan toda la información de cómo se organiza esto, para que cuando entremos ya al apartado del libro, veamos las partes del libro y cómo vamos a ir integrando cada uno de los textos con esta estructura ya en un formato de libro. Si ustedes vieron el grupo de WhatsApp que hice, que los incluí, creo que fue antier, en la figurita que tiene el grupo de WhatsApp, hay un coyote leyendo un libro ahí, y en el texto dice cómo transformar una tesis en un libro sin tener miedo, porque todo el mundo tiene miedo de hacer su tesis libro. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo la información que ustedes ya tienen en su tesis, que obviamente responde a una estructura de una tesis, como así se lo requirieron para poderse graduar, se puede traducir esa misma información ya en un texto para un libro. Ese es el meollo del asunto y con eso vamos a concluir este taller. Y obviamente va a ser un proceso que no termina con este taller, sino al contrario. Este taller inicia los trabajos para llegar a la conclusión de un libro. Obviamente vamos a revisar todo el proceso. Yo veo aquí, bueno, hasta ahí voy a dejar la presentación hoy, ya la voy a quitar. Déjenme ver cómo quitarla. Ok. Bueno, ahí creo que ya no está la presentación, ¿verdad? Ya no, doctor, ya no aparece. Ah, muy bien, muy bien. Sí, les decía yo, miren, vamos a trabajar en el libro y vamos a revisar todo el procedimiento. O sea, no crean que ya con lo que vimos en el taller ya vamos a esperar tal fecha para que me entreguen su artículo y ya lo vamos a integrar. Vamos a darle seguimiento a todo el trabajo, desde ahorita hasta que ya esté integrado el texto por completo. Porque un texto no solo se hace de manera desarticulada, que cada quien haga no, hay que darle una conjunción, hay que armonizar todos los textos en un mismo documento y al final ese libro necesita llevar un prólogo, necesita llevar una introducción, el libro, más que las introducciones de cada uno de los trabajos. Y todo eso es un trabajo muy importante que hay que hacer, sobre todo en toda esta parte del proceso. Así que yo voy a estar atento para cuando estén trabajando. Si creen que los puedo ayudar en algo, con todo gusto, me mandan un mensaje de WhatsApp, me mandan un correo y resolvemos la duda que tengan, ¿no? No vayan a parar de hacer su trabajo por tener dudas. Y le vamos a ir dando una justificación y una orientación común a todos los textos para que formen parte de un solo libro, ¿no? Que de eso se trata este ejercicio. Así que todo ese trabajo se tiene que hacer y no solo está la parte de contenido, sino está la parte de la formación editorial, hay mucho trabajo alrededor, más allá del propio contenido que cada uno de nosotros va a trabajar, ¿no? ¿Dudas? Por ahí hubieron algunos compañeritos y compañeritas que ya no se presentaron. Bien. Al final, si se quieren presentar, eso sería uno. Y la otra, si pudiéramos a lo mejor
como una especie de tarea, maestro Rolando, para mañana. Un Sí. poco que trajeran ellos así como, bueno, ya saben que el título no debe de ser mayor a 15 palabras, a lo mejor delinear o deletrear aquí con nosotros el título del artículo, un poco que investiguen también ustedes en la red, en el YouTube, a cómo se elabora un artículo científico en el formato IMRAD, es IMRAD, que es Introducción, Metodología, Resultados, Análisis y Discusión. Eso también nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, serían esas dos cosas, si se pudiera dejar así como tarea, y los compañeros y compañeras que no se han presentado, que pudieran habilitar su cámara para que los veamos y que se puedan presentar. Ya para concluir el día de hoy. Ya estamos viendo a Rodolfo. Buenas noches, chicos. Ahí veo a Ishel Nájera. Ahí está ya. Hola Ishel, ¿cómo estás? Doctores, muy buenas noches. Hola Doctor Karina. Wilder, buenas noches. Mucho gusto. Soy Karina Daniela Palacio Ramírez. Soy doctorante de apenas el segundo semestre. Estoy con el doctor Octavio Grajales, quien Muy es bien. mi tutor y quien amablemente me invitó a formar parte de este taller. Doctor, mucho gusto. Ándale, bienvenida Karina. Muchas gracias, doctor. A ver, está ¿quién más? David no se ha presentado. A ver, David González. Ahí estás. Tu micrófono, ahí está. Buenas noches, arquitectos. Pues mi nombre es David González Selva. Soy recién egresado de la Facultad de Arquitectura, apenas en el mes de junio. Muy bien, bienvenido David. Bueno, ¿quién más? Ah, estás Octavio, también estás ahí abajito. Bueno, Octavio creo que no nos escucha. Tiene Miren, problemas con su red. sí, Por ahí está Ichel también. sí. Bueno, ahí está Ishel. Tu micrófono, Ichel. Hola, buenas tardes. Pues yo soy egresada pupila del doctor Wilder. Ya tiene ratito, como 5 años, ¿verdad? Y por ahí hemos estado posponiendo y posponiendo lo del artículo. Y ahorita me tomó por sorpresa porque no sabía que se iban a reunir hasta apenas hoy, que mandó la invitación el doctor. Entonces por ahí estamos tratando de agarrar el hilo de lo que estaba explicando hace un momento, pero pues aquí estamos. Y Bienvenida un gusto Ishel. verlos otra vez. Ándale. Gracias, Ichel. No te preocupes, voy a compartir el link, se grabó todo. Lo voy a compartir Ok, en muy bien. grupo para que los que no entraron puedan también retroalimentarse con los comentarios y todo lo que el maestro Rolando nos hizo favor de darnos el día de hoy. No sé quién más falta. Gracias. Jorge Miguel. Sí, fíjate, doctor Wilder, qué bueno que lo vas a compartir porque por ahí me mandó un mensaje José Miguel que tiene su red muy mala. Yo le pedí que mañana, por favor, busque un lugar para que pueda escuchar la segunda plática de mañana y pues al final de cuentas pueda ver la grabación de hoy. Okay, Gracias, doctor. Dale. Sí, ahí estamos viendo a Jorge Miguel también. Hola Jorge. Hola, buenas tardes. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNACH y gracias a la invitación del doctor Néstor, que estoy bajo su tutela haciendo el servicio social, pues estoy aquí. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido Jorge. Gracias. Bienvenido. De hecho, tú estuviste en Oculapa, creo, ¿verdad? Sí, yo estoy ahí. Sí, ¿verdad? No. Sí. Vestido de médico. Sí. Bueno, por ahí, ok, sí estuvo con nosotros en Oculapa. Claro. Sí. También está Talía. Sí, Talía también por ahí tuvo problemitas con su red.
Entonces, pues ya al final creo que se conectó ahorita. No sé si nos escuchas, Talía. Solamente para que te presente, porque ya concluimos y ya está reprobada. No te preocupes, Talía, te vamos a enviar el link para que veas los comentarios del maestro Rolando. Adelante, Talía. Buenas noches a todos, doctores, compañeros, maestros. Pues disculpen la demora, tuve un detallito ahí con mis tiempos y me fue imposible conectarme a esta hora, pero pues aquí estoy a su disposición. Mi nombre es Talía Hernández Estrada. Yo soy egresada ahí de la Facultad de Arquitectura y en la licenciatura y en la maestría en Arquitectura y Urbanismo. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en estudios regionales. Y bueno, va a ser un gusto colaborar con todos ustedes y en lo que les pueda apoyar, con todo gusto. Gracias. Bienvenida, Talía. Muy bien, Talía. Talía es estudiante, es doctorante del programa de estudios regionales. Está con nosotros en la academia, conjuntamente con el doctor Octavio. Yo voy a dirigirle la tesis. Bueno, ya está aprobada. Y la intención de ellas es trabajar, al parecer, el trabajo final, su tesis de nivel pregrado maestría. Ella es de Bochil, allá está en Bochil ahorita, y es una eminente alumna. Talía lo conozco desde la universidad, estuvo con nosotros allá en Guadalupe, Zaragoza, Galeana, haciendo trabajo de campo. Entonces tiene algo de experiencia ya en esa parte. Y me da mucho gusto, Talía, que estés con nosotros, como también me da mucho gusto la maestra Karina, que también es estudiante de nuestro programa de doctorado. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que se publique alumnos de nivel pregrado y del nivel posgrado. Así que tiene que ser un libro muy bien reconocido. Pues si no hay otro comentario adicional, maestro Rolando, maestro José Alberto, maestro Octavio Grajales, que son parte del cuerpo académico, no sé si quieran comentar algo. Pues va a ser muy útil este taller, sobre todo como punto de partida para elaborar los trabajos, los textos académicos. Para mañana ya les dejaste tarea que traigan por lo menos el título de su trabajo ya sintetizado. Quítenle ese título kilométrico que tiene de tesis y pónganle un título que sea una síntesis mucho más concreta del contenido de su artículo. Nada más les quiero explicar algo. Miren, cuando yo estuve ahí en la unidad de divulgación científica de la UNACH, regresaban muchos doctorantes al purgatorio, profesores que iban a estudiar su doctorado a Europa o a otros países. Me llevaban su tesis de grado y me decían, lo quiero publicar como libro. No, pues muy bien. Pero llegaban algunos que me decían, mi tesis de doctorado, de aquí quiero sacar 5 libros porque la tesis tiene 5 capítulos. Y ya los quedaba yo viendo así, muy raritos, y les decía yo, a ver, ¿cuántos objetivos tuvo tu trabajo de investigación? No, pues 1. Entonces, ¿cómo vas a sacar 5 libros? No, pero es que cada capítulo lo voy a hacer un libro. O sea, tenían una idea totalmente equivocada de lo que podían hacer con su trabajo de investigación. Aquí, y eso es lo que les quiero comentar para que se lo lleven de tarea como reflexión, su tesis que vayan a trabajar, ya sea de licenciatura o de maestría, en el caso de Talía, en el caso de Eusebio también, esa tesis normalmente les va a dar para hacer un artículo de investigación. No van a sacar un artículo por cada capítulo como unos piensan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver en su estructura, porque se necesita hacer toda una traducción de la información a un artículo. Pero llévenselo nada más como tarea, como reflexión, y para mañana traigan ya el título de su trabajo.
y traiga su tesis, téngala a la mano para que ya empecemos a trabajar sobre la estructura, ¿no? ¿Sale? Yo hasta ahí dejaría la charla el día de hoy, porque creo que ya va, Octavio también puso una nota que ya se tiene que ir. Bueno, perdón, está el documento ahí en el chat, no sé si ya lo bajaron todos, pregunto. A ver. Lo mandaras por WhatsApp también, doctor. Es que está pesadito, pero lo mando con gusto, pero ahí está en el chat, ahí lo puedes descargar, maestro José Alberto. Bueno. Entra al chat y nomás le das descargar. Así es, entra al chat y ahí está arribita, dice redacción científico.pdf, ahí le das abrir archivo, te lo abre y lo guardas. Así es sencillo. Es de Editorial Trillas, ¿verdad? Sí, es de Editorial Trillas, es este librito. Sí, yo ya lo tengo ese, sí. Este librito y también esta otra que sirve mucho, ¿no? Bueno, tiene historia para mí porque me quedé un día en México y ya regresé muy mal. Tuve que ir a parar al hospital por comprar este libro, ¿no? Entonces ya vine sondado, ¿vale? Sondeado, sondeado. Me quedé en México, bueno, esa es otra historia, pero ahí tengo el librito y me lo robaron en la escuela este libro. Bueno, algún alumno me lo, porque le iba a servir, lo llevó, no me lo robaron, se lo regalé, pero no me lo pidió. Yo tuve que ir a comprarle el libro y me quedé un día más. Y bueno, en fin. Doctor, una